años en el mercado de productos de consumo masivo en empresas como Philip Morrison, Danone y Bacardi, ocupando puestos directivos dentro del área comercial, atendiendo el canal de mayoreo y de autoservicios. Actualmente es socio director de la división de vinos y licores en ISCAM, donde lleva más de 20 años dedicado a la medición del mercado de mayoreo de vinos y licores en México. ISCAM es una empresa mexicana dedicada por más de 20 años a la medición de desempeño de productos de consumo masivo dentro del canal de mayoreo en México. Dentro de los mercados que miden destacan vinos y licores, abarrotes, confitería, papelería y centros de consumo. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, y bienvenido. Hola, mucho gusto. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación a este evento tan importante. Y pues bueno, la idea es platicarles del mercado. Vamos a hablar del mercado de México, vamos a hablar de ventas en el mercado mexicano. Pero yo quise como que ampliar un poquito más el tema y también entender qué está pasando fuera del vino de mesa, ¿no? También hay que entender qué pasa con los tequilas, qué pasa con los whiskies, para entender qué está pasando en todo el mercado, ¿no? Y también hacer una reflexión hacia la historia, ¿no? Vamos a ver gráficos en donde van a ver una tendencia de 10 años de lo que ha pasado en las diferentes categorías de vinos y licores en nuestro país. Entonces, vamos a empezar primero explicándoles de dónde sale toda esta medición y lo que hacemos nosotros, y ya entraremos en materia durante la presentación. Entonces, primero, bueno, ¿quién es ISCAM? Y voy a mover, no me gusta estar tan... ¿Se puede mover este? Sí. Perdón, porque luego me siento acartonado. Muy bien, entonces, ¿quién es ISCAM? Como lo comentaron en la introducción, ¿no? Nosotros nos dedicamos a medir el canal mayoreo en México. Cuando hablamos del canal mayoreo en México son productos de consumo. Llámese desde vinos y licores, que es nuestra medición más añeja, llevamos más de 20 años midiendo el canal de vinos y licores en nuestro país. Vendemos confitería, mayoreo barrotero, papelería, productos de OTC, etc. Estamos especializados en la parte de mayoreo. Y por otro lado, también estamos especializados en centros de consumo. Nosotros leemos centros de consumo de 7 ciudades principales en el país. Cuando hablamos de centros de consumo, estamos hablando de bares, restaurantes y discotecas, midiendo el desempeño tanto de bebidas alcohólicas como también de alimentos. Entonces, a esto es lo que nosotros nos dedicamos en el país, y ya también estamos con expansiones hacia Brasil y los países andinos. Muy bien, ¿de dónde sale toda esta información? Imagínense que nosotros llegamos con todos los mayoristas de vinos y licores, para que tengan referencias. Imagínense la Europea, Vinoteca, Alianza, Castellana, Cava de James, etc. Todo este tipo de mayoristas, nos acercamos con ellos y ellos nos comparten toda su información de venta en volumen y en valor a nivel SKU. Entonces nosotros medimos toda esa venta que sucede en el país. ¿Okay? Entonces toda esta información nosotros la captamos, la transformamos en información estratégica y luego sacamos indicadores de qué es lo que está pasando en el mercado. Para referencia, y lo decimos con mucha humildad, estas son las empresas o algunas de las empresas que trabajan con nuestra información, y como se darán cuenta, pues son de las principales empresas de consumo masivo en nuestro país. Y esto meramente lo ponemos para que puedan entender un poco la calidad de información que nosotros entregamos como compañía, y que los datos que ustedes van a ver aquí son los mismos datos que ve toda la industria de vinos y licores y abarrotes en nuestro país. Muy bien, ya entrando un poquito más en materia en la parte de vinos. ¿Cómo es el go-to-market, como dicen, ¿no? La llegada al mercado de los productos? En el caso de nosotros, por ejemplo, la industria de vinos y licores está aquí arriba. 40% de lo que vende la industria de vinos y licores, llámese fabricantes de vinos y licores, pasa precisamente por el canal mayoreo. Y esto es la medición que nosotros hacemos, y esto es lo que ustedes van a ver y van a entender con la presentación que les traigo yo. Entonces, como ven, es un canal sumamente relevante, inclusive es más importante que los autoservicios, es más importante que los clubes de precio para esta industria. Entonces, esto es un dato relevante. De aquí existen 2 tipos de mayoristas. Lo que llamamos mayoristas especializados en vinos y licores, como les mencioné, ¿no? Vinoteca, Europea, que venden prácticamente vinos y licores, algunos productos gourmet, charcutería, etcétera, etcétera. Y también el 30% de las ventas las hacen los mayoristas híbridos. ¿Quiénes son los mayoristas híbridos? Los mayoristas abarroteros. Porque también los mayoristas abarroteros venden vinos y licores, ¿no? Llámese Saguayo, De Casa, Duero, todos estos grandes mayoristas también venden vinos y licores, pero como ven, está muy cargado el mercado hacia el tema de especializados. Y bueno, pues obviamente todo esto para llegar al consumidor. Entonces, así es como se mueve el mercado de México de vinos y licores. Nosotros leemos todos
todos los mayoristas a nivel nacional, ¿no? Obviamente, pues tenemos que partir un poco el país para ver un poco de tendencias de consumo. Entonces, nosotros dividimos al país en 6 grandes regiones: el Pacífico, el norte, que lo ven en amarillo, Bajío, centro, que es todo lo que rodea, digamos, el Valle de México, que es este puntito chiquito, pero que genera muchísimo valor, y finalmente todo lo que es el sureste, ¿no? Entonces, así es como nosotros encontramos la información y tratamos de entender los mercados, porque no sucede, créanme, no sucede lo mismo en el norte que lo que sucede en el sureste. Son consumos de pronto bastante distintos. Muy bien, nosotros tenemos una base muestral del 98% del mercado, es decir, casi el 100% del mercado nos reporta su información. De ahí que pues, es una de nuestras mediciones que tiene más años y es una de nuestras mediciones más precisas, ¿no? Leemos 29 categorías y más de 15,000 SKUs de manera semanal durante todo el año. Entonces procesamos una cantidad impresionante de información. Ahora, entremos en materia. El entorno del mercado. Primero, lo que les explicaba, bueno, ¿por qué es más importante el mayoreo que el autoservicio y que otros canales como tiendas de conveniencia y clubes de precio? Aquí es una gráfica de tendencia de los últimos 10 años. En color moradito, se ve acá, pero es como azul, esa es la participación de mercado que tiene el canal mayoreo en el país. Como ven, cuando vino la pandemia, pues sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Porque fuimos una actividad no esencial en el país. Entonces, todos los mayoristas de vinos y licores tuvieron que cerrar sus tiendas. Entonces, es ahí donde la brecha se estrechó con el canal de autoservicios, porque finalmente los autoservicios, al ser, para vender productos de primera necesidad, pues también vendían vinos y licores. Y ahí es donde nos pegaron como mayoreo, ¿no? Pero al final, ya que se terminó todo este tema de la pandemia, como pueden ver, volvió a abrir la brecha y sigue siendo el canal más relevante para la venta en esta industria. Y aquí abajito van avanzando los clubes de precio y las tiendas de conveniencia poco a poco, con formatos muy distintos, pero al final todavía el mercado de mayoreo es muy importante en vinos y licores. Ahora, hablemos de vino de mesa. ¿Cuánto se vende de vino de mesa en el país en los últimos 12 meses? Es decir, si estamos en agosto, imagínense en agosto, hacia atrás cuenten 12 meses y vamos a medir cuánto se vende. Bueno, en primera instancia, en valor, es un mercado que vende más de 6,000 millones de pesos. Todo vinos y licores, no nada más vinos de mesa. Todo vinos y licores vende 6,000 millones de pesos en el mayoreo. Ha crecido 6.5%. Es un canal que está creciendo sobre todo en el valor, también influenciado un poco por el tema inflacionario. Por otro lado, si lo ven, el precio promedio al que se comercializa una botella de vinos y licores en el canal mayoreo es de 243 pesos. Es el precio promedio. Y el precio promedio, como ustedes pueden ver, ha crecido 8.2%. Eso es inflación. Es la inflación que ha recibido el canal y cómo ha crecido el precio promedio. ¿Cuántas marcas se comercializan de vinos de mesa? 3. No, estoy vinos de mesa, disculpen ustedes. Me adelantó uno. Ok, también, perdonen, vinos de mesa. No, esta no está bien. Ok, estos vinos y licores. Lo voy a regresar, ahí está. Y vamos bien, vinos y licores. Ahora, de aquí, vinos de mesa total. 71% de las ventas son vinos tintos. 14% de las ventas vinos blancos, 9% espumosos y rosados 5%. Así es el mix de los vinos de mesa. Entonces, como ven, pues bueno, es un mix muy interesante porque al final pues, sigue siendo el vino tinto el más importante. De ahí, les decía las regiones. ¿Cuál es la región más importante en venta para vinos de mesa? Valle de México. 32% de las ventas suceden en Valle de México. Y el Valle de México crece casi un 7%. Después venimos al Bajío. El Bajío hace el 35% de las ventas y crece 8%. Sureste, 16% de las ventas, aunque el sureste no está creciendo tanto. De ahí, el norte del país, 10% de las ventas y crece 16%. El noreste está creciendo mucho, no solamente en vinos de mesa, sino también en todas las categorías, tequilas, whiskies, brandies. Entonces, al final del día, el norte es un foco de crecimiento interesante ahorita en el país. Y finalmente la región Pacífico, que es la región más pequeña, en donde pues, está creciendo 3.4% de las ventas, ¿no? Entonces, así es como se dividen las ventas de vinos y licores. Hablando de vinos de mesa, hablando de bandas de precio, 28% de las ventas de vino de mesa se hacen en productos de más de 500 pesos. Como ven, es una categoría muy premiumizada. Al final del día, si vemos de 300 a 500 pesos, estamos hablando que casi el 60% del mercado se concentra ahí. Entonces, vinos de mesa es muy importante en esta parte. Si bien para vinos de mesa, marcas de 0 a 50 pesos pesa el 0.1%.
ya esas marcas de menor valor ya no son tan relevantes, ¿no? Inclusive del 51 a 100 solamente pesan el 5.4%. Entonces, con esto, pues demostrarles que, pues bueno, se está premiumizando la parte de vinos de mesa. Ahora, es la tercera categoría en importancia de todo el mercado de vinos y licores. O sea, arriba tenemos primero tequila, luego whisky y luego viene vinos de mesa. Así de importante es la categoría. ¿Okay? Mismos gráficos que acabamos de ver, solamente para vino mexicano. ¿Cómo se comporta el vino mexicano? Bueno, el vino mexicano vende más de 2,000 millones de pesos al año. Crece 3.2%. El precio promedio de una botella de vino mexicano comercializado en el mayoreo es de 206 pesos. Precio mayoreo, sí. O sea, no es el precio anaquel, porque nosotros medimos específicamente el mayoreo, que obviamente hay mezcla, porque los mayoristas hacen venta hacia mayoristas, también tienen sus propias ventas, venta directa al público, también venden a centros de consumo, que tienen otro nivel de precios, pero si tú promedias toda la venta en valor, lo divides entre todos los litros de vino que se venden y sacas una botella de 750 mililitros, el precio promedio es 206 pesos. Que contra el año anterior solamente creció 2.7. Digamos que a total vinos de mesa, incluyendo todos los países, crecía 8%. El vino mexicano solamente creció 2% su precio promedio. ¿Okay? ¿Cuántas marcas? 593 marcas se comercializan en el mayoreo de vinos de mesa mexicano. ¿Okay? Y el volumen, que son 828,000 cajas de 9 litros. ¿Por qué cajas de 9 litros? Este mercado siempre se mide en cajas de 9 litros, que son 12 botellas de 750 mililitros. Es la manera de estandarizar todo el volumen del canal, ¿no? Entonces, como ven aquí, el vino mexicano vende más de 800,000 cajas al año dentro del canal mayoreo y pues el volumen no ha crecido, está prácticamente flat, 0.5% lo está creciendo. Adelante. Estamos hablando de vino de mesa. Vino de mesa mexicano. ¿Perdón? Hecho en México o consumido en México. No, hecho en México. Hecho en México. ¿De acuerdo? Y también un dato bien importante, o sea, las regiones que vieron ustedes no son regiones vitivinícolas, son regiones de comercialización en el país, que es como generalmente lo mide todo el canal. Ok, vino mexicano. Casi el 80% del vino mexicano es tinto, el que se comercializa en nuestro país. De ahí el 14% el blanco, y vean cómo el espumoso baja un nivel y el rosado es 4.1% de las ventas y el espumoso 2.4%. Recuerdan cuando veíamos todo vinos de mesa, el espumoso se vendía más que el rosado, cuando cubres todos los países. Entonces, así es la configuración de México, es un poco distinta a la configuración total de los vinos de mesa. Y así están las ventas por región. La región más importante para el vino mexicano es el Bajío. Habíamos visto que Valle de México era el más importante para toda la categoría. En el caso del vino mexicano es el Bajío. 29% de las ventas se hacen en el Bajío, creciendo 5%, y de ahí el Valle de México, 25% de las ventas, son muy similares. Y el Valle de México crece 1.6%. Sureste, 16% de las ventas, no crece tanto. Vean la región centro, cayendo 1.5% el vino mexicano. Pues la región centro no se está desarrollando tanto el vino mexicano. Digo, es marginal la caída, o sea, no nos espantemos, es 1.5% de caída. El norte crece 13%, entonces veíamos que a total vinos de mesa del norte era lo que más crecía, pues también para vinos de mesa mexicano sucede lo mismo, 13% de crecimiento, y el Pacífico solamente crece 1.7%. Bandas de precio, muy concentrado el vino mexicano en precios de 301 a 500 pesos. Si se fijan, aquí se hace casi el 44% de las ventas. En la banda de más de 500 pesos se hace el 22%. Y veíamos en el caso anterior, ustedes veían que estaban muy similares esas bandas de precio, pero bueno, en el caso particular del vino mexicano ha desarrollado mucho esta banda de precios, y aquí sí hay algo de venta en la banda de 51 a 100 pesos, donde está 11%, y de 101 a 150, 11%. Entonces también se están desarrollando bandas, digamos, bajas a intermedias en el vino mexicano, a diferencia del total vinos de mesa, donde el vinos de mesa está fertilizando mucho más. Entonces, lo que quiero que se lleven de esto no son las cifras, sino los conceptos, ¿no? Tenemos que seguir premiumizando, tenemos que premiumizar el vino mexicano. ¿Okay? Y pues bueno, el vino mexicano ocupa el primer lugar en ventas, en valor y en volumen del mercado de vinos de mesa. Es a nivel países, lo que más se vende en este país es el vino mexicano. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Adelante. Una pregunta, ¿recuerdas cuánta población representa Bajío versus Valle de México? No, Valle de México es enorme, pero no te tengo la proporción, pero te la puedo conseguir, te la mando con mucho gusto. No lo traigo acá, no tengo otras presentaciones, pero sí, o sea, la concentración de Valle de México es enorme. Es enorme. Y de ahí, pues el sureste todavía es más grande. Querétaro está en centro, correcto.
Muy bien. Y bueno, aquí una frase importante. Los hábitos de consumo y las categorías que se consumían han cambiado debido a varios factores durante los últimos 10 años. ¿Qué queremos decir con esto? Este mercado ha cambiado y constantemente está cambiando el mercado de consumidores. Miren esto. Categorías como branding. Aquí lo que van a ver es el crecimiento de promedio compuesto de los últimos 10 años. Lo que ha crecido cada categoría. Branding no crece. En los últimos 10 años es una categoría que no ha crecido y ahí se ha mantenido. Es una categoría que no ha logrado captar nuevos consumidores. Se fijan, es una categoría que no ha innovado, que no ha hecho publicidad tampoco, salvo Torres 10, Presidente algo, pero ya no es la categoría que era hace 10 años. Por otro lado, champán creciendo 13% las ventas, ¿no? Sobre todo el impulso de champán se ve mucho a partir del 2022, 21, es cuando despega esta categoría, sobre todo, y ahorita les voy a enseñar una gráfica muy interesante. Ginebra y mezcal, todos escuchamos de Ginebra y mezcal. ¡Wow! La Ginebra, mezcal, sí, está creciendo más del 20% en los últimos 10 años estas dos categorías. Categorías muy de centros de consumo, mucho de experiencia de coctelería, de innovación, etc. Y por eso están creciendo de manera importante. Ron creciendo 10%, tequila 12.5% de crecimiento. Y de aquí está vinos de mesa. Vinos de mesa 7.4% de crecimiento en los últimos 10 años. Entonces es una categoría que va más o menos a los ritmos, no a los ritmos de categorías que tienen mucha innovación como Ginebra y mezcal, pero finalmente está creciendo 7%. Vodka y whisky, 9% vodka, whisky ya bastante afectado, creciendo solamente 4.9%. Si ven, ahora tequila crece más que whisky. Hace 15, 20 años la categoría premium por excelencia en este país era whisky y ahora es tequila. Y vean este gráfico que es bien interesante. Vean las tendencias. Lo que quiero es que vean la tendencia. Miren cómo venía el mercado, por ejemplo, de tequila. Vean a partir del 2020 el despegue de la categoría. Y esto es muy impulsado por los tequilas cristalinos. Que como ven, los tequilas cristalinos es lo que todo el mundo nos está metiendo de información, de publicidad, en todo lo que vemos es cristalino, ¿sí o no? Antes era reposado, ¿no? Todo es cristalino. Y esto vino a premiumizar también la categoría, porque con una botella de tequila cristalino es mucho más cara que una de tequila reposado. Entonces, aquí está el despegue. Aquí está vinos de mesa. Como ven, vinos de mesa con una tendencia positiva, 2020, como decía, complicado por el tema de pandemia, pero sigue con una tendencia de crecimiento. Entonces, por eso estamos viendo un crecimiento del 7.4 en vinos de mesa. Y el resto de las categorías, pues ahí van, ¿no? Sobre todo, yo les diría, yo creo que la más afectada en ese sentido es brandy. Y estas son las categorías más importantes, hay muchas más categorías. Ahora, eso que vimos fue en valor. Ahora veamos en volumen, es decir, en litros. Y vean cómo en litros la tendencia del tequila, por ejemplo, no se ve tan grande como la vimos en valor. ¿Por qué? Por este efecto de premiumización. Al final del día, si ven ustedes, aquí está, tequilas crece en volumen 2.1%. Pero ya vimos que en valor está creciendo mucho más. ¿Por qué? Porque se está premiumizando la categoría. Entonces ya no se trata a veces de cómo hacer crecer la categoría en litros. Ya los litros a lo mejor ya no dan más porque ya no hay más población económicamente activa o joven que pueda consumir bebidas alcohólicas, y entonces lo que hacen en mercados que ya empiezan a madurar es premiumizar para ganar más pesos. Y eso es lo que está haciendo tequila precisamente, ¿no? Y aquí está vinos de mesa, que si ven el volumen es la segunda en importancia. Y vinos de mesa muy estándar, como ven, vinos de mesa crece 1.5% en los últimos 10 años. Ese ha sido el crecimiento de la categoría. Champán 4.5% en litros. Vean, por ejemplo, Ginebra y mezcal, ahí sí, en litros, crecen más o menos a los ritmos de valor. Por eso son categorías que están hot o de moda actualmente en nuestro país. Y ahí están los crecimientos. Ron 5% y vean brandy en volumen. 2% de caída. O sea, no ha logrado ni premiumizar ni vender más litros. Entonces ahí este es el escenario que ninguna categoría quiere quedar. Muy bien, esto es lo que le llamamos el race chart. Quiero que vean, vamos a partir del 2014 y vean cómo eran las ventas, ¿no? Vean dónde está tequila, dónde está whisky. Cuando empiece la carrera, vean cómo brandy va a ir retrocediendo con el tiempo y van a ver aquí cómo va cambiando la fecha. ¿Okay? 2015, y vean cómo tequila se empieza a despegar y whisky se empieza a encoger. Ron rebasa brandy, 2020. Ahí viene mezcal y ginebra abajo. Vodka rebasa brandy en el 2023. Pero vean
de partir de un gap muy pequeño entre whisky, tequila y vinos de mesa, vean cómo tequila ha despegado de manera importantísima. Entonces, lo que hay que hacer ahora en este país es recordarle a los mexicanos que no nada más hay tequila. De verdad. De verdad, hace poco tuve una plática con uno de los principales fabricantes de whisky y ese fue el mensaje. O sea, ustedes tienen que recordarle al consumidor que existe el whisky. Porque todo lo que vemos como consumidores, les prometo, todo es tequila. Tequila blanco, cristalinos, y eso es lo que estamos viendo consistentemente. Y prueba de ello, pues, es esto. ¿Okay? Muy bien. Ahora, veamos cómo es la mezcla de vinos nacionales y vinos importados, nacionales obviamente mexicanos y vino importado. Vean el valor. En el último año, 66% de las ventas de vino de mesa son vinos importados. 33.7% de las ventas son vinos mexicanos. Esto es valor. Y volumen es muy similar. 60% de las ventas son vinos importados, 39% de las ventas de vino mexicano. Lo que les quiero decir con esto es que hay cancha. Hay cancha para seguir creciendo el vino mexicano. ¿Okay? Y si ven la proporción, pues no ha cambiado tampoco mucho en los últimos 3 años. Hace 2 años, 34%, ahora 33%. Volumen, 37% hace 2 años, ahora es casi 40% en la parte de volumen. Entonces, no está creciendo mucho más que los importados, ahí se está defendiendo, pero tampoco está cayendo. Está el importado y el nacional están, digamos, en esa proporción de venta ya desde hace varios años. Ahora, otro race chart, la misma que vimos con las categorías, pero ahora vamos a ver los vinos de mesa por país. Miren cómo en el 2014 lo que más se vendía era el vino español. De ahí venía el vino mexicano, chileno, argentino, italiano. Vean lo que va a pasar con el vino español, vean lo que va a pasar con el vino italiano. ¿Okay? Entonces, empieza. El italiano se llevó al argentino. Ahí, a partir de 2017, el mexicano se lleva al español. 2019, el italiano rebasa al chileno. Vino de Estados Unidos, rebasa el francés, luego Francia vuelve a rebasar. Entonces, aquí lo que estamos viendo, una contienda entre vino francés y vino de Estados Unidos, cómo el mexicano se desprende ya en ventas con respecto al vino español y cómo el vino italiano fue escalando. ¿No? Uno pensaría, bueno, el vino chileno por su nivel de precios pudiera estar avanzando mucho, pues no, en valor no tanto. Los lambruscos, aquí por ejemplo, ¿qué le está ayudando al italiano sobre todo? El vino espumoso. Los astis, los prosecos, todos estos vinos están evolucionando y eso hace que el vino italiano esté creciendo. Y ahorita lo vamos a ver ya por su categoría. Muy bien, entonces, si lo vemos, la gráfica de carrera que vimos ahorita, si lo vemos en barras, pues bueno, México, 33% de las ventas actualmente, hace 2 años tenía el 34%. O sea, la verdad es que si ven, la mezcla no ha cambiado mucho. De ahí nos vamos al vino español, 25% hace 2 años, ahorita 25% de las ventas. Entonces, si se fijan, tampoco entre países ha habido un cambio radical. El que sí ha perdido es el vino chileno, de 9.3 hace 2 años, ahora tiene el 7.9% de las ventas. Ahora, esta gráfica lo que estoy tratando de demostrarles es cómo se ve vino rosado, espumoso, blanco y tinto aquí, y en esta gráfica le agrego champán, porque nosotros medimos a champán como otra categoría diferente. Entonces, si nosotros vemos cómo se ve la composición sin champán, bueno, ya lo veíamos, 71% de las ventas del mercado total de vinos de mesa son vinos tintos, blancos 14, 9% espumosos y 5% el rosado. Esto es total vinos de mesa, tanto importados como nacionales. Pero cuando le agregamos champán, vean cómo champán toma 20 puntos de mercado. El valor es brutal. O sea, el valor de champán es brutal y entonces a quien más afecta es a la participación del vino tinto, que pasa de 71 a 57 y lo que crece es champán, metiéndose 20 puntos de mercado, si cuento obviamente vinos de mesa con champán. Entonces, aquí el mensaje, champán es una categoría muy importante en valor. De acuerdo, ahora vamos a hacerlo otra vez, lo mismo, por tipos de rosados, espumosos, blancos y tintos. Así está el mercado total, así se ve el mercado nacional y así se ve el mercado importado.
Y yo aquí lo único que quiero en el mensaje es lo siguiente. Decíamos, total mercado de vinos de mesa, 9% de las ventas son vinos espumosos. En el caso del vino mexicano solamente es el 2.4% de las ventas. Y cuando vemos el vino importado, estamos hablando del 12% de las ventas. Entonces, sin duda, yo creo que un segmento a desarrollar como vino mexicano tiene que ser el espumoso. Porque además es una subcategoría que está creciendo, ¿no? Porque también ahí juega mucho el poder adquisitivo. Y les voy a decir por qué. Champán, si bien ya el valor es altísimo, pero también es una categoría que ha tenido unos incrementos de precio brutales. Ya no está creciendo tanto el vino de mesa, el champán, en volumen, sí en valor por los precios. Pero ¿qué está pasando? Que de pronto ciertos consumidores que ya no les están alcanzando para la champana, están migrando hacia vinos espumosos de alto valor. Cuando hablo de alto valor, vinos espumosos de 400 a 600 pesos, donde Chandon está haciendo un trabajo excepcional. Y eso lo ven aquí, en ese 12.8. Pues yo creo que ahí hay una oportunidad, sin duda, para los vinos espumosos mexicanos. Muy bien, ahora el mismo chart, el race chart que le llamamos, vamos a meter vino tinto en el 2014, vean vinos blancos, champán, espumosos y rosados. ¿Ok? Entonces empecemos. Ahí champán 2015 vendía más que vino de mesa blanco. Y va champán avanzando poco a poco, y vean 2021, 2022 a 2023. Entonces, a los mexicanos nos gusta la fiesta y nos gusta la fiesta cara. Entonces, por eso les digo, champán sí es una categoría muy caliente, que está creciendo en valor, en volumen no tanto, como lo que vamos a ver acá, pero al final del día, pues sí es una categoría bastante relevante, ¿no? O sea, ya vende más que vinos blancos, más que vinos espumosos, más que vinos rosados en pesos, ¿no? Y vinos tintos, bueno, por su gran tamaño, pues todavía no llega. Muy bien. Entonces, eso es lo que está pasando con las categorías, cómo se confrontan vinos nacionales con importados, cómo está el resto de las categorías, etc. Ahora, hablemos un poquito de las bandas de precio. Bien, estas son las bandas de precio de vino total mercado en valor. Miren la banda de precios, en color amarillo, que es la de 300 a 500 pesos, cómo despega a partir de 2020. O sea, los vinos de 300 a 500 pesos se convirtieron en la banda más importante del mercado mexicano en vinos de mesa. Entonces, esta avanza muchísimo aquí. Si ven el resto, por ejemplo, estas dos bandas también empiezan a repuntar a partir de 2020. Estas dos bandas no, 150 a 300 pesos se queda ahí muy flat. Entonces, vean, los vinos de más de 1,000 pesos crecen en los últimos 10 años 14%. Luego de 500 a 1,000 pesos crecen 16%. De 300 a 500, 14.8, que es esta. De 150 a 300 no crecen tanto, y las de 0 a 150 tampoco crecen tanto. Entonces, yo les diría, se está premiumizando el vino. Ahí va, a total vinos de mesa. ¿Okay? Veamos este mismo chart, pero para el vino nacional, para el vino mexicano. Y vean esta gráfica. De 300 a 500. ¿Se acuerdan cuando empezamos la presentación, las barritas que estaban así, que estaban muy concentradas, 300 a 500? Es esto. Ahí se ha estado valorizando la categoría. ¿Okay? Y si se fijan, vinos de más de 1,000 pesos, creciendo de manera importante, de 500 a 1,000 también más del 12%, pero de 300 a 500 crece 23%. Vinos por debajo de los 300 pesos cayendo 1.8 y de 0 a 150 marginalmente creciendo 6.6. Aquí obviamente todos sabemos que no hay negocio. Entonces, así es como se está comportando el vino. Entonces, se está desarrollando mucho esta banda de precios. Eso quiere decir que el consumidor está demandando. Muy bien, ahora, así se ven los importados. Entonces, si ven los importados, o sea, muchas bandas, las tres bandas de precio creciendo. La de más de 1,000, 12%. De 500 a 1,000, casi un 18%. De 300 a 500, un 10%. La de 150 y la de 0 a 150 creciendo a un solo dígito. Bueno, la de 0 a 150 inclusive cayendo. ¿No? Pero aquí si ven, la banda más importante es esta. Entonces cambia la composición, como ven, pero pues sí, se están desarrollando los vinos importados en otras bandas de precio.
Ok, entonces, si vemos las bandas de precio nacional contra importado, vean cómo los vinos de más de 500 pesos, para el vino mexicano son el 22% de las ventas. Para los vinos importados son el 32% de las ventas. Entonces, esto es una oportunidad para el vino mexicano. Empezar a desarrollar vinos de 300 hacia arriba. Que ya vimos que la banda de 300 a 500 la que no se está desarrollando. Entonces, esta digamos, es una muy buena oportunidad de mercado. Si vemos, por ejemplo, la de 200 a 300, el vino mexicano solamente tiene el 8% de las ventas. El importado tiene el 18.9%. Tal vez no una banda muy popular, ¿no? Cuando vimos los crecimientos, pero bueno, es una banda muy interesante, hay cancha para crecer acá. ¿Okay? Y pues bueno, estos son como los datos generales que les quería yo compartir, que entendiéramos lo importante que es la categoría de vinos de mesa en nuestro país. La tercera categoría más importante. Cómo el vino mexicano va avanzando, pero tiene todavía oportunidades, ¿no? Sin duda. Entender el tamaño del mayoreo, el canal mayoreo es muy relevante para esta categoría. Autoservicios, pues nada más piensen, o sea, ustedes van a un autoservicio en un aquel de vinos de mesa, cuando lo comparas con lo que puede vender un especializado mayoreo de vinos y licores, la cantidad de etiquetas que se venden en el mayoreo es espectacular, ¿no? O sea, ahí es donde todavía se permite poder seguir catalogando marcas, en donde ya no te exige una cadena de autoservicios de, bueno, es que si no estás en el top 10, pues no te puedo catalogar, ¿no? El mayoreo es diferente, o sea, el mayoreo sigue desarrollando marcas, ya vimos la cantidad de marcas que son, y pues bueno, esto es lo que les quería yo compartir, y pues bueno, abierto a cualquier pregunta que tengan, con muchísimo gusto. Gracias. ¿Dudas? Adelante. ¿A partir de qué volumen lo están considerando como mayoreo y cómo un pequeño productor puede brincar, digamos, de decir tantas cajas a tantas cajas, podemos ya considerarlo un mercado de mayoreo? Mira, lo que pasa es que son cosas distintas, te voy a explicar. Para ser un mayorista y entrar en estas mediciones, requieres tener, obviamente, volúmenes importantes, comprarle directo a las industrias, a los fabricantes. Tienes que manejar por lo menos, no sé, 10 categorías, por lo menos de todas las que estuvimos revisando. Pero ya cuando tú eres un productor, pues cada mayorista tiene una condición distinta de cómo te pueden incorporar o no. O sea, no quiere decir que porque tú seas una industria chiquita no vas a poder entrar. O sea, claro que puedes entrar, ya viste la cantidad de marcas que hay ahí, y es una industria muy pulverizada la de vinos de mesa. O sea, no es como el whisky que está concentrado en 3 grandes jugadores, que la de tequila que está en 4 grandes jugadores. No, aquí es pulverizado, entonces no hay ni muy grandes ni tampoco muy pequeños, hay muchísimos. Entonces, cada mayorista pues, lo identificará, obviamente los mayoristas pues, siempre buscan algún valor agregado, un diferencial, ¿no? Que no sea lo mismo que ellos ya comercializan, etcétera, ¿no? Pero creo que los acercamientos tienen que ser muy puntuales para cada mayorista, porque cada mayorista, pues ahora sí que cataloga un proveedor de manera distinta con diferentes criterios. Gracias. ¿Alguien más? Pues bueno, pues muchas gracias por su tiempo, felicidades por el evento y